El Ministerio Impacto Evangelístico Mundial presenta al evangelista Carlos Yélamo con un mensaje de edificación espiritual. El mensaje que vamos a estar tratando en el día de hoy lleva como título Jesucristo, la imagen revelada de Dios. ¿Qué significa esto de imagen? El diccionario de nuestra lengua española define imagen como opinión que se tiene de una persona o semejanza como se halla con una estatua de la persona. Todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos tenido una imagen equivocada de alguna persona. Esto se debe mayormente a que no conocemos a profundidad a ese individuo. Generalmente, cuando comenzamos a tratar con dicha persona, nos damos cuenta que la imagen que teníamos no era la correcta. Inclusive, en muchos casos, terminamos siendo muy buenos amigos. Muchos se han hecho una opinión equivocada de Dios. Tienen una imagen de Dios que no es la correcta, y todo se debe a que no le conocen. Algunos piensan que Dios es un tirano cruel, que se goza de la tragedia humana, un Dios violento y castigador, que no perdona ni olvida, que está muy distante y que no está interesado en nosotros. Aún los mismos religiosos de la época de Jesús tenían una imagen equivocada de Dios. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 5, versículo 37 al versículo 32. Allí nos relata una historia que confirma lo que estoy diciendo. Jesús se acerca a un publicano llamado Leví y lo invita a seguirle. Cuando Leví acepta seguir a Jesucristo, organiza rápidamente una reunión en su casa, donde invita a sus viejos amigos, amigas y familias. Invita a Jesús como el predicador de la noche. Y cuando los fariseos contemplaron que Jesús estaba en aquel lugar, comenzaron a decir: a pecadores recibe y con ellos come. Ha entrado en la casa de un hombre pecador. En la mente de estos religiosos no cabía la idea de que Jesús estuviese en ese lugar compartiendo con ellos, pues se habían hecho una imagen de Dios que no era. Pensaban que Dios se apartaba de los pecadores, que execraba a los pecadores, que no compartía con aquellas personas que vivían de esta forma. Y pudiéramos también inclusive referirnos a los mismos seguidores, discípulos de Jesús. En una oportunidad, Jesús se encuentra con un ciego. Y la Biblia dice, la palabra de Dios, que los discípulos rápidamente le preguntaron a Jesús: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Cuando ellos declaran esta palabra, es porque tienen una imagen errada de Dios. Pensaban que Dios castigaba con enfermedades a los pecadores, que Dios enviaba juicio de esta forma, y por eso le preguntan a Jesús: ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús les responde: no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Queda evidentemente demostrado que Dios no era el causante de la enfermedad de este ciego, de ese impedimento físico, sino que Dios había permitido aquello para glorificarse en su vida de una manera sobrenatural. Satanás se ha aprovechado de la ignorancia de la gente para impedir que el ser humano conozca realmente cómo es Dios. Porque sencillamente, si la imagen que tienes de Dios no es buena, ¿quién querrá estar con Él y seguirle? Seguro usted querrá preguntarme: ¿quién ha visto a Dios? ¿Cómo conocerlo? La Biblia responde a esta interrogante en la tercera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 18, cuando dice: a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por esta razón, cuando el apóstol Felipe, desesperado, le pide a Jesús: muéstranos al Padre
y nos basta. Jesús, muy calmado, le responde: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Así lo proclamó el ángel que habló con la Virgen María, diciéndole aquel día que pusiera por nombre al hijo que llevaría en su vientre, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aunque a Dios nadie le ha visto jamás, Él escogió mostrarse a través de su Hijo Jesucristo. Más tarde, el apóstol Pablo declara en su carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15, Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y en el versículo 19 del mismo capítulo declara: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Déjeme decirle que no hay nada en la esencia misma de Dios que no esté en Cristo, llenándole enteramente de sí. En Cristo se halla la plenitud de Dios de forma visible y palpable. Jesús es la imagen misma de Dios. Cuando leemos los sagrados evangelios, que son la prueba y el testimonio histórico de la vida de Jesucristo, en cada acto, en cada palabra, veremos en Jesús la verdadera imagen de Dios. Jesús dio a conocer un Dios profundamente interesado en todos los seres humanos. En los evangelios percibimos a un Jesús interesado en los desposeídos, en los execrados por la sociedad y la religión, dándole un lugar preponderante a los niños y a las mujeres, extendiéndole la mano a los enfermos y pobres. A diferencia de todos, Jesús, la imagen de Dios, estaba presto para todos los que le buscaren. Jesús dio a conocer un Dios que deseaba poner fin al dolor humano, un Dios que desea poner fin, coto al dolor humano. Observaremos a Jesús en los evangelios siempre deteniéndose en el camino para atender a los enfermos, a los endemoniados, para consolar a todos los que lloran y sufren. Vamos a ver a un Jesús que dice con voz enérgica: venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En este momento llega a mi mente la historia que podemos ubicar en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 40. La Biblia nos habla de un hombre leproso, un hombre convertido en una completa llaga humana. Llega donde está Jesús predicando, se postra delante de él, humillado completamente le dice: si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús, dice la Biblia, que se inclinó y lo tocó, algo que ningún ser se atrevería a hacer, tocar un leproso. Pero Jesús, en su misericordia, se extiende para tocarlo y le dice: claro que quiero, sé sano en esta misma hora. Podemos ver en la Biblia, en los evangelios,